muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Mi nombre es María Luisa Fernández Miguel, yo soy presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y en la actualidad también presidenta del Consejo Canario de Colegios de Veterinarios. Os vamos a hablar de nuestra próxima manifestación del día 7 y 8 de junio. Es una manifestación que se va a hacer los 2 días y se va a hacer en toda España, en todas las provincias españolas, no solamente en Canarias. Le paso la palabra a mi compañero Mario, que se presente y que os diga dónde se va a hacer aquí en Canarias. Buenos días, mi nombre es Mario González Coviella, soy veterinario y vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. El veterinario, familia, ciudadanía, nos movilizaremos de nuevo este domingo contra el Real Decreto 666 de 2023. El sábado 7 de junio en Las Palmas de Gran Canaria a las 17 horas desde el Parque San Telmo, en Puerto del Rosario, Fuerteventura a las 17 horas desde la delegación del gobierno, y el domingo 8 de junio a las 12 del mediodía se celebrará una manifestación a nivel nacional convocada por el colectivo veterinario junto con familias, asociaciones ciudadanas y defensores del bienestar animal para expresar un rechazo rotundo al Real Decreto 666 de 2023, aprobado recientemente por el Gobierno Central. En Canarias, las movilizaciones se llevarán a cabo también en Santa Cruz de Tenerife, con salida desde la Plaza Weyler, Santa Cruz de la Palma, con salida desde la Alameda, y Villa de Teguís en Lanzarote, frente al Palacio de Espínola. Desde el comité organizador queremos agradecer sinceramente el apoyo institucional recibido por parte del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y miembros del Senado de España, que han demostrado sensibilidad, compromiso y responsabilidad ante una situación que afecta de forma directa a profesionales, animales y familias. Y yo os voy a comentar un poco ahora en qué sentido nos afecta a los veterinarios y afecta, como bien decía Mario, a las familias y a la sociedad en general, ¿no? Yo creo que la base es que esta normativa limita las competencias de los veterinarios y nuestra capacidad de trabajar en lo que estamos haciendo en el día a día. Y comento un poco por qué, ¿no? Tenemos ahora mismo que atenernos a la hora de medicar solo a las fichas técnicas de cada uno de los productos, y esas fichas técnicas, muchas de ellas están obsoletas. Y quiero poneros ejemplos con realidades del día a día. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí tenéis perro, tenéis gato, pero vamos a poner un ejemplo de un perro, por ejemplo, aquí en Canarias. Aquí en Canarias es muy frecuente que los animales que no se desparasitan bien tengan filaria, gusano del corazón. Es una enfermedad típica de Canarias que afecta casi al 20% de los perros que conviven con nosotros y no se tratan. Esta enfermedad va añadida a un parásito que se llama Wolbachia, que debemos matar antes de matar la filaria para que de verdad el tratamiento de nuestros animales de compañía sea el efectivo. Esto es algo que se sabe desde hace unos años por todas las investigaciones que se han hecho, sobre todo muchas de ellas aquí a través de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. Para matar esta Wolbachia nosotros necesitamos utilizar un antibiótico que se llama doxiciclina, pero ese antibiótico en su ficha técnica no pone que sea tratamiento para una filariosis de perro. En esencia, si nosotros nos atenemos ahora a cómo está redactado el Real Decreto, nosotros no podemos tratar con ese antibiótico a ese animal, a pesar de que el tratamiento que te dice la ciencia para ese animal es precisamente ese antibiótico, antes de poner el tratamiento antifilario. Es decir, la ficha técnica nos ata las manos y no nos deja trabajar desde la excelencia y no nos deja trabajar desde la ciencia, que es lo que tenemos que poner los veterinarios encima de la mesa. Más casos, más problemas. Rigidez en la escala de valoración de los antibióticos y de aplicación de los antibióticos. Esta escala no es algo que se haya inventado el Ministerio de Agricultura. Esta escala nos viene de Europa, pero
en otros países europeos esto se ha tomado como una recomendación a la hora de poder aplicar antibióticos y sin embargo en España no se ha tenido en cuenta como una recomendación, sino que es una obligación seguir la escala de los antibióticos. Con lo cual pasamos a un caso práctico, igual que he dicho antes, ¿no? Yo no sé si conocéis gente que trabaja en colonias felinas, por ejemplo. En colonias felinas los animales que entran dentro del sistema CER se recogen, se esterilizan y se vuelven a soltar en el medio. Este tipo de operaciones hasta ahora se realizaba llevando estos animales a una clínica veterinaria, se operaba y se les administraba un antibiótico que dura 14 días. Es el único antibiótico inyectable que hay en el mercado que dura 14 días. Pues ahora con esta nueva normativa tenemos dos problemas, y es que en una castración no es imprescindible, según la interpretación del Ministerio, no es imprescindible utilizar un antibiótico porque se hace con toda la seguridad y la asepsia que debe de realizarse, entonces no tenemos por qué utilizar un antibiótico si la operación es aséptica, y además este antibiótico que dura 14 días no está en el grupo D de preferencia a la hora de poner un antibiótico, sino que está en el grupo B. Tendríamos que implantarlo con un cultivo previo. Ya me dirán si es práctico hacer un cultivo a un animal de colonia al que solo se le va a capturar para operarle y volverle a soltar. Y ya me dirán si tiene lógica no poner un antibiótico en un animal que va a ir directamente a la calle o al parque en el que esté conviviendo en su colonia, cuando tiene muchísimas posibilidades de que esa herida se infecte, no va a estar metido en un hospital como se hace con las personas. Entonces, esta escala rígida de los antibióticos no nos deja decidir qué es lo que podemos poner y qué es lo que no podemos poner dentro de lo que hay en el mercado. Hay en el mercado un producto que se puede usar y se ha estado usando con éxito, y ahora no sabemos si vamos a poder utilizarlo o no, y no sabemos si su utilización va a suponer un riesgo de multa, de sanción para el veterinario que lo utiliza. Más casos. Vamos con otras incongruencias de la ley. Según nos marca ahora mismo la normativa, nosotros tenemos que utilizar siempre un medicamento, no digo ya antibióticos, sino medicamentos, un medicamento de veterinaria para la especie que estamos tratando. Si no existe para la especie que estamos tratando, hay que utilizar otro medicamento de veterinaria para otra especie. Y si no existe este tercer paso, hay que utilizar otro medicamento para veterinaria que esté comercializado en un país europeo. Y ya por último podemos pasar a hacer tratamientos con productos de humano. Esto nos lleva a ciertas incongruencias. Por ejemplo, y volvemos a más ejemplos de animales que se pueden tratar aquí, si tenemos una conjuntivitis con una úlcera, nosotros no tenemos ningún medicamento de veterinaria disponible para poder utilizar, ningún antibiótico para poder utilizar en esa úlcera, porque todos los medicamentos disponibles de veterinaria llevan antibiótico y llevan un antiinflamatorio, y ese antiinflamatorio no se puede utilizar en úlceras. Entonces tenemos que utilizar un antibiótico específico que lleve solamente antibiótico, un colirio específico que lleve solamente antibiótico. Este colirio no existe en España, pero sí existe en Portugal. Entonces nosotros tenemos que pedir el antibiótico a Portugal cuando en la farmacia disponemos de muchos antibióticos de humana sin corticoide que podríamos utilizar perfectamente. O sea, tenemos que hacer un cambio comercial de un sitio a otro cuando podríamos usar algo que tenemos en la farmacia de al lado. Hay un caso gravísimo con este tema, que es el del alopurinol. El alopurinol es un producto que se utiliza en veterinaria para el tratamiento de la leishmaniosis, que afortunadamente tenemos muy poquitos casos en Canarias. Es un problema en la península, pero en Canarias no. Este medicamento, el alopurinol, no está comercializado para animales en España, pero sí hay una comercialización para animales en Polonia. Eso quiere decir que nosotros, antes de utilizar el alopurinol de humana que hay en la farmacia de al lado, que es un tratamiento contra la gota, que es muy común en personas, tenemos que pedir ese mismo producto a Polonia.
yo entiendo que a lo mejor en Madrid, que hay muchísimos casos de leishmaniosis, pues puede resultarle rentable a una comercial hacer este tipo de trámite y traerse la medicación de Polonia, pero en Canarias, que los casos de leishmania son puntuales, puede haber 3, 4 en todo Canarias, pues esos animales no van a tener la posibilidad de aplicarse ese alopurinol en sus tratamientos, y no porque no lo haya, porque lo hay en cualquiera de nuestras farmacias, sino porque la ley no nos deja utilizarlo. No podemos saltárnosla y no nos deja utilizarlo. No olvidemos que la leishmania no solo es una enfermedad muy grave para el animal, sino que es una zoonosis que se puede contagiar a las personas. O sea, vamos a dejar animales con una enfermedad zoonósica que es capaz de infectar a una persona por no hacer un tratamiento teniendo el producto en la farmacia. Es así de incongruente la normativa, ¿no? Protestamos por unas cosas los veterinarios, ¿no? En el caso del IVA en Península, no olvidemos que el IVA de los productos veterinarios y de la atención veterinaria es un 21%. Aquí tuvimos la fortuna de que el gobierno de Canarias en su momento entendió que los animales de compañía y la sanidad de los animales de compañía no era un lujo, y nos bajó el IGI del 7 al 3%. Entonces somos unos afortunados en este sentido, ¿no? Pero la reclamación del resto de los colegios de veterinarios va en la línea de que la sanidad de los animales de compañía y la de las personas es la misma, y como es la misma no puede ser que una tenga un IVA 0 y la otra tenga un IVA que es del 21%. No tiene lógica ninguna tampoco. Y por último, voy a hablar un poco de los problemas de la obtención de los medicamentos en farmacias. Si alguno tiene un animal de compañía, es muy fácil que nosotros recetemos algo y no haya manera de encontrarlo en farmacia. Y los propietarios van a 1, 2, 3, 5 farmacias y o no lo tienen, o no está disponible, o está disponible en un envase clínico que no es aplicable a un animal que va a utilizar 3 pastillas, no puede llevarse 100. Esta situación, que también pasa en Europa, se ha solucionado de otra manera diferente, y es que en Europa los veterinarios pueden disponer de estos productos en su clínica para dar justo la cantidad que se necesita al animal específico que están tratando. No hacer del veterinario una farmacia, pero que sí tenga posibilidad de poder aplicar los tratamientos si son difíciles de conseguir dentro directamente del tratamiento general. Y todas estas cosas han saltado un poco a la luz pública por la implantación de un programa que se llama Presvet, que lo que hace nos obliga a los veterinarios desde el 1 de enero de este año a comunicar todos los tratamientos antibióticos que realizamos en la clínica en el día a día. Con todas estas dificultades para aplicar en lo que sabemos nuestro conocimiento científico, estamos en la disyuntiva de hacer todos los tratamientos que sabemos que se pueden realizar y exponernos, porque lo vamos a teclear en Presvet cada 15 días, exponernos a una sanción, o no realizar este tipo de tratamientos para no exponernos a una sanción. Esa indefensión legal es muy compleja de gestionar en la clínica veterinaria, en el día a día del trabajo del profesional. Y la sensación que tenemos es que desde el Ministerio no se entiende este problema y además no se respeta el criterio del veterinario. Parece que nos tenemos siempre que estar disculpando por lo que hacemos cuando tal vez debería de ser al revés, ¿no? Aquí el veterinario no es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Debería de ser justo todo lo contrario, y más viniendo desde las administraciones. Esto es importante no solo para nosotros lo es muchísimo, pero es muy importante también para nuestros animales de compañía y para las familias que conviven con los animales de compañía. Ha cambiado mucho la implicación de las familias en los últimos años con su animal de compañía. La exigencia cada vez es mayor y nosotros hemos aceptado esa exigencia. Queremos tratar de la mejor manera posible a los animales, tenemos los conocimientos científicos para tratar de la mejor manera posible a los animales. Lo que necesitamos es la voluntad del legislador de dejarnos trabajar desde el conocimiento y desde la ciencia, para poder poner encima de la mesa los mejores tratamientos, que es lo que nosotros deseamos que se hagan cada uno de los animales de compañía con los que convivimos todos.
Así que en este sentido vuelvo a hacer, como ha hecho Mario, una llamada a todos los propietarios, tutores, como queramos denominarlos, de animales de compañía, para que el día 8 aquí en Tenerife y en La Palma y en Lanzarote, y el día 7 en Las Palmas y en Fuerteventura, se unan a nosotros y hagan que nuestra voz se oiga en el Ministerio. Hemos intentado por activa y por pasiva que nos atiendan. Llevamos ya desde enero luchando en este tema y creemos que nos va a seguir costando llegar a donde tenemos que llegar, pero estamos convencidos de que es la manera de hacerlo. No hay otra forma de conseguir que esto cambie, y esto debe de cambiar si de verdad queremos trabajar en la excelencia y en la ciencia. Así que gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Y por qué? Porque si hizo ese cambio en la normativa, ¿qué empujó al gobierno a hacer ese cambio tan absurdo? ¿Por qué se hizo? El cambio se hizo en su momento porque es cierto que en ganadería, hace muchos años, no ahora, se había abusado de los antibióticos para la alimentación del ganado, el engorde del ganado. Entonces se empezó a hacer la restricción a través de los antibióticos de ganadería. En eso, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. De hecho, ahora no se utilizan en el engorde de los animales los antibióticos. Era una rutina hace muchos años, pero ya no lo es. Y ya no lo es hace mucho tiempo. Y esa misma normativa para bajar el uso de los antibióticos, sin mirar cómo podía encajar, se aplicó directamente a animales de compañía cuando la situación es completamente distinta. Animales de compañía, Mario está conmigo, y a caballos, que es lo que hace Mario también. Y la situación es completamente distinta. No es lo mismo tampoco un animal que entra a la cadena alimentaria, que nos puede llegar a nosotros algo de esa medicación que se aplica, a un animal que tenemos en nuestra casa, pero que va a ser el tratamiento solo para ese animal. Y también es cierto que ha cambiado mucho la perspectiva del uso de los medicamentos en animales de compañía. Hace 20 años había muchas cosas que uno ni se planteaba hacer con un perro o un gato. Y los tutores cada vez son más exigentes y cada vez nos piden más. Y nosotros cada vez estamos mejor preparados para darles más tratamientos sanitarios y mantener a los animales más sanos durante más tiempo y sin poder provocar ningún tipo de contrariedad a la familia en cuanto a enfermedades, a parasitaciones, a lo que sea. Se hace una convivencia muy, muy segura. Pero esa convivencia muy, muy segura tiene que estar basada en la ciencia y en el conocimiento. Y eso es lo que no nos deja esta normativa, que nos ha estrechado el marco tanto que no podemos en realidad manejar. Y hasta la fecha siempre disponían de esos medicamentos en consulta, lo que sea, Se hacía antibióticos. off-label, que es como se llama al uso de este tipo de medicamentos fuera de la ficha técnica. Hay una posibilidad de hacerlo, que se llama eso, off-label, pero con la aplicación rígida de la norma, ese off-label no se puede hacer. Y después me llama también la atención, ¿no?, que ustedes los hayan metido en ganadería cuando es Bueno, más... de hecho, el ministerio del que dependemos es Agricultura, no es Sanidad. Tal vez habría que hacer una reforma de toda la manera de pensar de las administraciones y darse cuenta de que los animales de compañía no sé qué pintan en el Ministerio de Agricultura. Tal vez sería mucho más lógico que dependieran de Sanidad y no de Agricultura. Hombre, sobre todo, por lo que hablamos esta mañana, ¿no?, de cada vez ustedes están más especializados, o sea, ya no es como antes, que iba a un veterinario y hay veterinarios además especializados en, Claro. en cada cosa, o sea, son médicos. Es que eso ha cambiado muchísimo en muy pocos años, y aquí específicamente en Canarias, lo comento siempre, tenemos un nivel muy alto en la veterinaria de pequeños animales. Aquí en Canarias se pueden poner marcapasos a perros y gatos, se pueden operar problemas de los conductos cardíacos por cateterismo. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer tremendas, un nivel estupendo, y sin embargo esta normativa lo que hace es restringir todo ese evolución a mejor que hemos hecho durante los últimos 15-20 años y no dejarnos trabajar. Y eso para una profesión pues es muy complejo de gestionar. Por eso los veterinarios, que somos en general gente muy tranquila y muy pacífica, yo creo que es la primera vez que nos hemos puesto todos a
a manifestarnos y a protestar y a enviar cartas y a poner las Entonces, cosas encima de la mesa, porque es muy difícil. Para concretar, ¿qué pedirían? ¿Cambiar el decreto o empezar porque dependan de otro ministerio? Porque esto puede ser un problema de salud pública. Aquí el problema es que nosotros, depender de otro ministerio es muy difícil pedirlo, pero pedir que se derogue o que se cambie o modifique, que se flexibilice el Real Decreto, eso es muchísimo más fácil de pedir. Entonces nosotros lo que pedimos de primeras es una modificación o una derogación del Real Decreto y sobre todo sentarnos a hablar con el Ministerio para lo mismo que os estoy explicando yo aquí ahora, explicárselo al Ministerio porque creemos que no nos han entendido, que no saben por dónde vamos. Los primeros que estamos interesados en que haya un control efectivo de los antibióticos somos nosotros. Los veterinarios sabemos que igual que los médicos, dentro de 50 años, si hacemos un mal uso de los antibióticos, no vamos a tener antibióticos ni para las personas ni para los animales. Queremos que nos lleguen mucho tiempo, pero para que nos lleguen mucho tiempo nos tienen que preguntar a nosotros cómo hacerlo, porque aplicar medidas de ganadería en animales de compañía no es efectivo y lo sabemos. Y aplicar las fichas técnicas en todas, no solo en animales de compañía, sino en ganadería, aplicar las fichas técnicas sin tener en cuenta los últimos avances de la ciencia también es un error. Y os digo un caso de ganadería, como estamos así medio familia. Las enterotoxemias, enterocolitis de, por ejemplo, las cabras o las ovejas pueden tratarse con antibióticos. Pero ahora ya desde hace unos años sabemos que hay ciertas dosis de antibiótico que se aplican en ganadería que no son efectivas contra algún tipo de infección bacteriana. Lo sabemos por la ciencia, lo sabemos por los estudios. Entonces te dice el estudio y la ciencia, no, esa dosis ya no es la que corresponde, debería poner 4 veces más que la dosis que está aplicando. Ahora mismo con esta normativa a un rebaño se le tiene que aplicar lo que pone en la ficha técnica, aunque tú sepas que no va a ser efectivo para esa patología, para esa infección. ¿Qué es lo que consigue eso? No solamente no curar al rebaño, sino que además estamos haciendo que se puedan crear más resistencias todavía porque no estamos matando las bacterias que pretendemos matar. Y eso es una cosa tan sencilla como dejar margen de maniobra al veterinario para que se salga de la ficha técnica y aplique lo que dice la ciencia a día de hoy. ¿Alguna cosa más? Pues nada, veniros a la manifestación, es lo único. Por lo menos la del día 8 aquí. Que coincide con todo lo que